8 de la noche, 20 minutos, continuamos en la rotativa del aire, estamos en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Como sabemos, este proceso o en este reciente proceso electoral hemos tenido unas elecciones distintas a las que estábamos acostumbrados, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahora en el Congreso, en el Parlamento, tendremos un Congreso bicameral, dos cámaras, ¿no? La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados o Cámara Baja, Cámara Alta, como lo querramos conocer, pero ¿qué funciones van a tener cada uno de ellos? ¿Qué tanto puede cambiar la legislación en nuestro país ahora con esta bicameralidad? Vamos a conversar al respecto con el analista político, abogado constitucionalista y ex oficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, que nos atiende a esta hora de la noche. ¿Cómo está, señor César Delgado Guembes? Bienvenido a RPP. Buenas noches. Primero quisiera aclararte que no soy analista político, soy abogado y he sido efectivamente oficial mayor del Congreso y soy profesor universitario, pero analista político no soy. Perfecto, entonces como con este conocimiento previo que usted tiene de lo que ocurre o de las funciones, ¿no?, dentro del Congreso de la República, va a ser muy interesante poder conocer qué tanto puede cambiar ahora el nuevo Parlamento teniendo dos cámaras, ¿no? La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, además teniendo en cuenta que la Cámara de Senadores está compuesta de alguna u otra forma por 30 que han sido elegidos por Distrito Nacional y otros 30 que son, digamos así, por regiones. Esta mezcla, ¿no?, ¿garantiza una verdadera representatividad territorial o terminará centralizando de alguna otra forma el poder, si se le puede decir así? Mira, en principio la representatividad puede mejorar en la medida en la que los operadores de los puestos representativos tengan las competencias necesarias para ejercer el mandato que el pueblo espera que ellos cumplan. Si los operadores carecen de las competencias necesarias para que el puesto representativo se desempeñe correctamente, las cosas no van a cambiar, van a seguir igual o pueden empeorar incluso. Todo depende de la calidad de los operadores, y los operadores que tenemos son los operadores que hemos elegido a partir de las propuestas que nos han señalado los diferentes partidos políticos. Si los partidos políticos no se han preocupado de capacitar a quienes nos han propuesto como candidatos, obviamente nuestras posibilidades de quedar mejor representados se reducen, se minimizan y no tenemos muchas esperanzas de que las cosas sean mejores que las que tenemos actualmente. De eso depende todo, de que los partidos políticos hayan cumplido con capacitar a quienes nos proponen como representantes para cumplir una función que la Constitución señala. Si eso no se ha cumplido, el diseño no sirve para mucho. Claro. Ahora, para poder explicarle mejor a la población, ¿cómo va a ser ahora, por ejemplo, el procedimiento para aprobar o promulgar una ley? ¿No? Antes todo se hacía en el Congreso con los congresistas que nosotros teníamos representantes de las regiones. Pasaba por las comisiones y luego pasaba al Pleno, se debatía y finalmente allí se definía si se aprobaba y se promulgaba o no una norma que luego... ¿Cómo va a ser el procedimiento para la elaboración de leyes en nuestro Parlamento teniendo estas dos cámaras? Mira, me preguntas por el proceso legislativo, pero hay que tener presente que aparte de la función de representación y la función legislativa, también queda la competencia de la función de control político, pero si nos remitimos exclusivamente a la función legislativa, en efecto va a haber una importante modificación, porque va a haber además una modificación de carácter histórico, porque en la bicameralidad que hemos tenido nosotros en el curso de nuestra historia republicana hasta el año 1992, ambas cámaras tenían una relación simétrica desde el punto de vista legislativo. ¿Qué quiere decir? Que ambas cámaras tenían iniciativa legislativa y los proyectos de ley podían ser iniciados en cualquiera de las cámaras, los senadores tenían iniciativa legislativa, los diputados tenían iniciativa legislativa, aparte de los otros operadores que también tenían iniciativa legislativa, como el presidente de la República, como los principales organismos constitucionales autónomos y algunas corporaciones, es decir, los colegios profesionales. En este caso las cosas han variado notablemente. Hay una asimetría funcional entre diputados y el Senado. Solamente la Cámara de Diputados tiene iniciativa legislativa. Solamente se pueden iniciar las iniciativas legislativas en la Cámara de Diputados. En el Senado no se puede iniciar ninguna iniciativa legislativa.
Entonces, Ujú. todos los operadores tienen que presentar sus proyectos en la Cámara de Diputados. Diputados, Ya. el Poder Ejecutivo, las corporaciones más importantes y los organismos constitucionales autónomos. Todos inician en diputados. Diputados lo Ujú. aprueban y con la aprobación o con el rechazo de Ya. diputados, si diputados rechaza la iniciativa, ahí queda, ahí muere. Pero si diputados la Ujú. aprueba, la iniciativa pasa al Senado. Y el Senado tiene una Ya. competencia muy importante, porque además de no tener la capacidad de iniciar un proyecto de ley, el Senado tiene sí la posibilidad de modificar el proyecto de ley o de rechazarlo. Si lo rechazara, se archiva y no pasa nada, murió el proyecto. Pero Ujú. si el Senado modifica el proyecto de diputados, diputados ya no tienen nada que hacer, simplemente el Senado aprueba la ley y con esa aprobación el texto se va directamente al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo o promulgue u observe la ley. Ujú. Ese es el rol importante que tiene el Senado. El Senado puede archivar los proyectos de diputados, el Senado puede Ujú. modificar los proyectos de diputados y ahí muere la iniciativa y con ese texto se va al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo obviamente puede Ujú. observar el proyecto de ley. Si lo observa, la observación supone que tiene que regresar a la Cámara de origen, que fue la Cámara de Diputados, y en ese momento se puede modificar la iniciativa en el sentido de insistir en el proyecto original que remitió el Senado al presidente de la República, o de lo contrario, puede acogerse a las observaciones y quedar con el Ujú. texto aprobado por el presidente de la República. Y con eso muere el proyecto de ley. Con eso se sabe si es Ujú. que el texto va a continuar o si el texto va a quedar rechazado. Claro. Ajá. Y ahora, el otro tema es el control político que usted mencionaba muy bien. ¿Por qué? Porque hemos visto recientemente cómo en el Sí. Congreso de la República, de alguna otra forma, se terminaba sacando presidentes, ¿no? Entonces, esa es la incertidumbre, digamos, en la población ahora, saber si es que ahora, teniendo dos cámaras, esta situación ya no se va a repetir o todavía se va a seguir teniendo los mecanismos porque el control político va a continuar de alguna u otra forma en el Parlamento. Bueno, sobre la cuestión y las funciones de control político hay que hacer un distingo, porque solamente la Cámara de Diputados tiene, por ejemplo, la opción de crear comisiones investigadoras. El Senado no Ya. puede crear comisiones investigadoras. Ajá. Diputados sí puede interpelar y censurar a los ministros. Si diputados censura a dos gabinetes, el presidente de la República puede disolver la Cámara de Diputados. Esa es una parte. La otra parte Ujú. son esas iniciativas de carácter político que tienen que ver con la sanción de los más altos funcionarios, como pueden ser los procesos de acusación constitucional o el que tú mencionas, la vacancia del Ujú. presidente de la Del República. presidente. Pero también existen otras alternativas, como pueden ser la, eh, la remoción de los más altos funcionarios, como podría ser el Contralor, el Defensor del Pueblo. No se puede, si bien se puede designar a los magistrados del Tribunal Constitucional por el Senado, no se los puede remover sino a través de un proceso de acusación constitucional. Entonces ahí hay una diferenciación que hay que hacer entre las funciones de control político exclusivas de la Cámara de Diputados, las funciones de control político que corresponden a ambas cámaras, como son la acusación constitucional y eventualmente la vacancia, y las funciones de control político que son exclusivas del Senado, como podría ser la designación y la remoción de los más altos funcionarios de la República. Ujú. Claro, y ahora ya más o menos se tiene, o ya se sabe, ¿no? Más o menos. Y ahora cada agrupación política, a pesar de que Fuerza Popular, por ejemplo, lidera la bancada más numerosa absoluta. ¿Cuáles son los mayores retos, de alguna otra forma, para poder construir consensos en un Senado tan fragmentado ideológicamente? Porque hay posiciones de izquierda, decir, de centro, pero ¿cómo se podría trabajar este tema?
Sí, bueno, vamos, se ha perdido la comunicación. Estamos conversando con César Delgado Guembes, él es abogado, constitucionalista y ex oficial mayor del Congreso, quien ha estado con nosotros. Sí, a ver, señor César, bueno, ahora sí lo escuchamos. Sí. Sí, bueno, Sí, no sé si se logró. perdió la comunicación, pero mira. Sí, se perdió la comunicación. Tú hablabas de la capacidad que tiene el Congreso para establecer consensos, pero eso en realidad ya no es una tarea propiamente funcional, sino política, y depende de la capacidad que tengan las diferentes alternativas, la pluralidad de alternativas que tenemos, los bloques que se formen y la capacidad de los operadores para establecer vínculos entre las diferentes fuerzas políticas de manera que se obtengan las mayorías con las cuales se consigan los resultados. Lo más importante para mí es que desde un comienzo se sepa cuáles son los bloques que se pueden conseguir establecer. Tenemos dos bloques, digamos, simplificando las cosas, un bloque de derecha, un bloque que podría llamarse de centro, no sé si de izquierda o de derecha, y un bloque de izquierda, definitivamente radical. Entonces, los operadores, que son los más conocidos, son los que van a tratar de establecer contactos para ver cómo para empezar, cuáles van a ser las mayorías para crear las mesas directivas. Las mesas directivas en el Congreso son decisivas, sobre todo para la conformación de las comisiones. Las comisiones tienen que ser conformadas de acuerdo a las mayorías. La mesa directiva es la que va a definir también cuál es el proceso para establecer la agenda, qué se va a poner en el orden del día, qué es lo que se va a debatir, qué tiempos son los que se van a asignar para debatir cada una de las iniciativas. Entonces, los operadores son los que se tienen que poner de acuerdo en la junta de portavoces o en mecanismos paralelos extraoficiales con los que se va a lograr algún tipo de acuerdo entre los diferentes grupos hasta que se consigan las mayorías necesarias. Claro. Perfecto. Señor César Delgado Guembes, le agradecemos muchísimo por esta comunicación y de hecho seguiremos conversando para ver cómo es que se va a desarrollar ahora este Congreso bicameral, ¿no? Con las funciones de los senadores y de los diputados. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Un feliz día. Buenas noches. César Delgado Guembes, abogado constitucionalista y ex oficial mayor del Congreso, estuvo con nosotros analizando y conversando un poco sobre lo que se viene con el Congreso bicameral. Son las 8:32, escuchamos los titulares de la media hora y regresamos con ustedes en RPP.